Muerto de hambre, sal de la clase. La maestra echó a mi hijo, pero ella no sabía quién era su padre. Con un padre así, lo único que te espera es barrer calles, le dijo la maestra a mi hijo de 9 años delante de toda la clase. Durante 3 meses lo humilló cada día, y yo no tenía ni idea. 3 meses mi hijo lloraba por las noches contra la almohada, y yo creía que eran pesadillas. Cuando encontré aquella nota arrugada en el bolsillo de su pantalón escolar, escrita con letra de niño, «Tu papá es un muerto de hambre», y debajo, con tinta roja y caligrafía de adulto, una firma que decía, «Bien dicho, V.G». Entendí que había llegado el momento de volver a la vida que dejé atrás hace 8 años. Me presenté a la reunión de padres con mi overol de trabajo manchado, y ella se rió de mí en la cara junto con todos los demás. Hasta que el director entró corriendo al salón, pálido como un papel, y a Valentina se le borró la sonrisa de golpe. 3 meses viví al lado de Mateo sin ver lo que pasaba. 3 meses lo vi salir rumbo al colegio y regresar, hacer la tarea y acostarse, sonreírme por las mañanas y desearme buenas noches. No noté nada porque estaba metido en mi trabajo, en mis pensamientos, en esa deuda pendiente con un padre muerto al que nunca pude pedirle perdón. Mateo fue cambiando de a poco, tan gradualmente que yo lo achaqué a la edad. Tiene 9, pensaba. Pronto cumple 10, está creciendo. Se vuelve más reservado. Es normal, los niños a esa edad empiezan a alejarse de los padres. Lo había leído, lo había escuchado de otros padres en la obra. Mi hijo simplemente está madurando, me repetía. No hay que presionarlo, no hay que invadir su espacio. Si algo le pasa, él mismo me lo va a contar. No me contó nada en 3 meses. Lo primero que empecé a notar de verdad fue cómo comía, o mejor dicho, cómo dejó de comer. Antes, Mateo se despertaba con hambre, corría a la cocina preguntando qué había de desayuno, y se terminaba todo lo que yo le preparaba hasta la última migaja. No fui ningún chef, pero los panqueques me salen bien. Los huevos revueltos los hago decentes, y la avena le encantaba, sobre todo con mermelada. Pero de pronto empezó a revolver la comida con el tenedor, a moverla de un lado a otro, del plato, a decir, «No tengo hambre, papá», y salir corriendo al colegio casi sin haber probado bocado. Después noté que dejó de reírse. Mateo siempre fue un niño alegre, se reía con las caricaturas, con mis chistes malos, con los vídeos de gatos en internet, con cualquier cosa. Se reía de una forma que me contagiaba, porque su risa era limpia, transparente, de esas que solo tienen los niños. Y de pronto, esa risa desapareció, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de él. Mateo me sonreía cuando le preguntaba si estaba bien, pero una sonrisa forzada, rara, que no le llegaba a los ojos. Yo me decía que era temporal, que se le iba a pasar, que a todos los niños atraviesan etapas así. De noche, lo escuché por primera vez a finales de octubre, aunque ahora sé que llevaba llorando mucho antes. Simplemente yo dormía profundo después de la jornada laboral, y no me enteraba. Esa noche, en cambio, me desperté sin saber por qué. Me quedé acostado en la oscuridad, tratando de identificar qué me había sacado del sueño. Entonces fue cuando lo oí, un sonido apagado que venía de su cuarto. Alguien intentando llorar sin que lo descubrieran, tapándose la boca con la mano, ahogando los sollozos contra la almohada. Me levanté procurando no hacer ruido. Abrí la puerta y lo vi con la luz del pasillo. Mateo boca abajo, la cara hundida en la almohada, los hombros flacos, temblándole. Me escuchó y se quedó quieto de golpe, como si eso pudiera engañarme, como si yo no lo hubiera visto. Le pregunté qué le pasaba. Me senté al borde de la cama. Pero él no se dio vuelta, siguió con la nariz enterrada en la almohada, callado unos segundos, y después me dijo con la voz apagada que había tenido una pesadilla. «Solo fue un mal sueño, papá. Pasa a veces. Todo está bien». No le creí, pero tampoco insistí. Le acaricié la cabeza, me quedé sentado a su lado hasta que fingió dormirse. Volví a mi cuarto y no pegué ojo hasta el amanecer. La semana siguiente me puse a prestar atención y lo escuché cada vez más seguido. Casi todas las noches ese llanto contenido detrás de la pared,
Cada que iba a su cuarto y cada vez me decía lo mismo. Pesadilla, papá, todo bien, no te preocupes. Evidentemente yo me preocupaba, pero no sabía qué hacer. La mañana del día en que todo cambió arrancó igual que cualquier otra. Me levanté a las 6, me duché, me puse el overol de trabajo, el mismo que uso todos los días en la obra. No era nuevo, tenía manchas viejas que ya no salían por más que las lavara. Pero bueno, yo lo mantenía limpio, lo lavaba cada fin de semana. Era mi ropa de trabajo, mi uniforme, mi decisión. Estaba preparando el desayuno cuando Mateo salió de su cuarto. Uniforme escolar, la mochila junto a la puerta. Los ojos hinchados de la noche, se sentó a la mesa y empezó a picar un panqueque con el tenedor sin mirarme. Le comenté de pasada, mientras me servía el café, que esa tarde había reunión de padres y que iba a salir temprano del trabajo para llegar a tiempo. Lo vi tensarse, como si le hubiera dicho algo terrible. Me pidió que no fuera. La voz le salió rara, apretada, y seguía sin levantar la vista del plato. Dijo que otros papás tampoco iban, que no era obligatorio, que le daba pena. Le pregunté por qué le daba pena. Se quedó callado unos segundos y después soltó algo que me clavó una espina por dentro. Me pidió que si de todas formas iba, por favor me cambiara de ropa y me pusiera algo normal. No entendí de inmediato. Le pregunté qué significaba normal, que si lo que llevaba puesto era normal, y señalé mi overol. Mateo no contestó. Agarró la mochila, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue corriendo sin terminar el desayuno. Me quedé de pie en la cocina con la taza de café en la mano, mirando la puerta cerrada. Después me miré el overol, me miré las manos con esas marcas de grasa de motor que nunca terminaban de salir por más que uno restriegue, y por primera vez algo me punzó en el pecho. Mi hijo se avergüenza de mí. Comprendí. De mi ropa, de mi aspecto, de cómo me veo. Todo el día en la obra estuve dándole vueltas a eso. Trabajé como siempre, cargué materiales, revisé muros, hablé con los muchachos. Ellos me llaman Don Sergio, o a veces solo Molina. Ninguno sabe que soy el dueño de todo el grupo empresarial, que esa obra y muchas otras me pertenecen. Creen que soy el maestro de obra o el encargado, y así me gusta. Me gusta trabajar con las manos, sentir el cansancio en los músculos al final del día. Ser uno más. Pero esa jornada trabajé en automático mientras pensaba en Mateo, en cómo me había evitado mirarme esa mañana, en cómo me había pedido que me cambiara de ropa. Y me acordé de mí mismo, a su edad. Me acordé de que la vergüenza que sentía por mi padre, que era barrendero, de los compañeros que me gritaban, «Molina, barrendero», y se reían, de cómo yo deseaba que mi padre trabajara de cualquier otra cosa, ingeniero, médico, lo que fuera, menos barrendero. ¿Mi hijo está sintiendo lo mismo?, me pregunté. ¿Será que la historia se está repitiendo? Por la tarde volví a casa más temprano para llegar a la reunión. Mateo estaba en su cuarto haciendo tarea. Le avisé que en un rato salíamos y fui a juntar su uniforme para echarlo a lavar. En el bolsillo del pantalón escolar encontré un papel arrugado. Pensé que sería algún aviso de la maestra o un horario, y lo desdoblé sin pensar. La hoja estaba maltratada, sobada, como si lo hubieran estrujado y alisado muchas veces. Letra infantil, torcida, con bolígrafo azul. Tu papá es un muerto de hambre. Vas a terminar barriendo calles como él. Todos te odian. Leí aquello y me quedé vacío por un instante, como anestesiado. Después vi algo más. Debajo de las letras infantiles con tinta roja y una caligrafía adulta prolija, esa letra con la que los profesores escriben las observaciones en las libretas, había escrito, bien dicho, V.G. Releí esas dos palabras una y otra vez. Bien dicho. Una maestra, una adulta, una educadora, ¿había firmado aquello? Las manos me empezaron a temblar y tardé en darme cuenta de que no era miedo ni dolor.
Era rabia, una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez nunca. Me senté en la cocina, puse la nota frente a mí y la miré fijamente. 3 meses mi hijo había cargado con eso en el bolsillo. 3 meses llorando por las noches. 3 meses callado porque le daba miedo contarme, porque no quería hacerme sentir mal, o porque pensaba que las cosas se pondrían peor, o porque le aterraba que yo creyera que era débil. Tenía 9 años. Saqué el teléfono y fui pasando los contactos hasta casi el final, hasta la letra R, donde había un número que no había abierto en 8 años. Decía Rodrigo, no llamar, vida anterior. Rodrigo Salazar, mi mano derecha, o más bien, el director general de Grupo Molina Construcciones, la empresa que yo fundé hace 20 años y que dejé de manejar hace 8. Cuando nació Mateo y su madre murió. La única persona en el mundo que sabe todo sobre mí. ¿De dónde vengo? ¿Quién fue mi padre? ¿Cuánto dinero tengo y por qué vivo como vivo? 8 años atrás lo llamé y le dije que me retiraba, que quería vivir con normalidad, criar a mi hijo, estar presente, que no quería que Mateo creciera como el hijo de un millonario, que lo midieran por mi dinero y no por lo que él valiera como persona. Rodrigo no lo entendió en absoluto. Me preguntó si estaba seguro. Me dijo que era una locura, pero hizo lo que le pedí. Asumió la dirección, me depositaba en una cuenta corriente cantidades normales, suficiente para vivir bien sin lujos. Nadie sabía que aquel departamento modesto en un barrio residencial cualquiera pertenecía a un hombre que podría haber comprado la manzana entera. 8 años sin recurrir a mi posición ni una sola vez. Fue mi elección, mi forma de intentar ser el padre que nunca tuve tiempo de ser mientras levantaba un imperio. Miré el número de Rodrigo y pensé en lo que estaba a punto de hacer. 8 años atrás cerré esa puerta y juré no abrirla. Quería ser un tipo normal, un padre normal, con un overol normal. Pero a mi hijo lo habían estado humillando durante 3 meses. Un adulto que debía enseñarle y protegerlo había escrito, bien dicho, en una nota que lo llamaba hijo de un muerto de hambre. Esto tenía que parar. Marqué el número. Rodrigo contestó al tercer timbrazo. Su voz sonó sorprendida, casi que asustada. Se notaba que había visto mi nombre en la pantalla y no daba crédito. Me preguntó qué había pasado, y en su tono reconocí lo mismo que escuché 8 años atrás cuando nos despedimos. Lealtad, preocupación, disposición absoluta. Le dije que necesitaba información, todo sobre el colegio 27, el director, la maestra de tercero B, si había habido quejas, si había problemas, todo lo que pudiera conseguir para la mañana siguiente. Me preguntó qué le había pasado a Mateo. Él se acordaba de mi hijo, aunque lo vio una sola vez hace 8 años, cuando era un bebé, pero se acordaba y estaba preocupado. Le dije que todavía no sabía con certeza, pero que al día siguiente lo entendería. Le pedí que no hiciera preguntas y simplemente cumpliera lo que le estaba pidiendo. Dijo que lo haría, y yo sabía que así sería, porque Rodrigo siempre cumplía, sin cuestionamientos, sin titubeos. Por eso lo valoré todos esos años. Colgué y volví a mirar la nota sobre la mesa. Tu papá es un muerto de hambre, bien dicho, V.G. Al día siguiente iba a averiguar quién era esa tal V.G. Iba a ir a la reunión sin cambiarme de ropa, sin esconderme detrás de un traje y una corbata. Iba a presentarme tal cual, con el overol y las manos de obrero, y la iba a mirar a los ojos. Paremos un momento. Hasta ahora nuestro protagonista Sergio lleva aguantando hasta aquí con una paciencia que sinceramente yo no sé si tendría. Un hijo que llega llorando todas las noches, una maestra que escribe notas humillantes, y encima Sergio tiene los recursos para acabar con todo esto en 5 minutos, y el tipo lleva 8 años decidiendo no usarlos. Pero lo que más me revuelve de todo esto es que Mateo lleva meses cargando con esa nota en el bolsillo, sin decirle nada a su padre, para no preocuparlo, me imagino. Imagínense, 9 años y ya pensando en proteger al adulto. Esto habla mucho de lo roto que estaba Mateo por dentro. Pero bueno,
Ahora Sergio ha abierto la puerta que tenía cerrada con llave, y lo que se viene es fuerte. Continuemos. A la mañana siguiente llamé a Rodrigo otra vez y me contó todo sobre lo que había conseguido en la noche. Valentina Galván, 54 años, maestra de primaria, 30 años de experiencia, diplomas, reconocimientos, empleada modelo. El director del colegio, Víctor Navarro, 55 años, 12 años al frente de la institución. Ninguna queja formal, bien visto por la zona escolar. Pero si hubo quejas contra Galván, Rodrigo encontró 3 en los últimos 5 años, solo que todas habían desaparecido del registro, como si nunca hubiera existido. Le pregunté si podía contactar al director directamente en caso de que hiciera falta. Dijo que sí, y quiso saber si debía hacerlo en ese momento. Le dije que todavía no, Rodrigo, pero que estuviera pendiente por la tarde, cuando yo estuviera en la reunión. Si lo llamaba y se lo pedía, que le marcara al director y le dijera solo esto: Molina pide que se presente. Rodrigo se quedó callado un momento y después me preguntó si era consciente de lo que estaba haciendo, que llevaba 8 años construyendo un muro entre mi vida actual y la anterior, y ahora me disponía a tirarlo abajo. Yo le dije que sí, que lo sabía perfectamente. Me dijo que estaría esperando mi llamada. Por la tarde, antes de la reunión, tenía que hablar con Mateo. No podía ir al colegio sin conocer toda la verdad, sin escucharlo a él. La nota era una prueba, pero yo necesitaba que mi hijo me lo contara. Entonces, cuando llegó del colegio, yo estaba sentado en la cocina esperándolo. Él entró, me vio y supo de inmediato que algo pasaba. Los niños perciben esas cosas, sobre todo los niños que se han acostumbrado a leer el estado de ánimo de los adultos, que han aprendido a descifrar a los grandes mejor de lo que los grandes los descifran a ellos. Puse la nota sobre la mesa frente a él. No dije nada, solo la puse ahí, y esperé. Mateo la vio, y se puso tan pálido que me asusté. Se quedó mirando ese papel arrugado, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, cómo intentaba contenerlas y no podía. Murmuró que creía que la había tirado, que no quería que yo la viera, que no era nada importante. Me levanté, fui hacia él y lo abracé. Solo eso, lo abracé sin decir nada. Lo apreté contra mí y lo sostuve mientras lloraba. Lloraba en silencio, como había aprendido a hacerlo en estos 3 meses. Como lloraba de noche contra la almohada tapándose la boca. Mi niño chiquito, que durante 3 meses cargó con eso, solo porque no quería hacer sufrir a su padre. Cuando Mateo se calmó un poco, lo senté a mi lado y le pedí que me contara todo desde el principio. Le dije que no me iba a enojar con él, que nada de eso era culpa suya, que solo quería saber qué había estado pasando. Y Mateo empezó a hablar. Al principio, trabándose, deteniéndose, buscando las palabras, tragándose las frases a medias. Después, se le soltó todo de golpe, y habló, y yo escuché. Y con cada palabra la rabia me iba creciendo por dentro. Pero, evidentemente, no lo demostré. Mantuve la cara tranquila, porque él necesitaba un padre sereno, no uno fuera de sí. Me contó que en septiembre, la primera semana de clases, Valentina les pidió a todos que dijeran en qué trabajaban sus papás. Mateo dijo que su papá era constructor. Ella preguntó: ¿qué clase de constructor? ¿Ingeniero? ¿Arquitecto? Él contestó que su papá trabajaba en la obra, con las manos, con su overol. Ella se rió y dijo que eso no era constructor, que eso era un simple peón, y si había que ser honestos, un fracasado que no había logrado nada en la vida. Toda la clase se rió con ella. Me contó que después de eso, lo cambió de lugar a un pupitre aparte en un rincón del salón, lejos de los demás niños. Dijo que no quería que su estupidez fuera contagiosa, que los niños de familias decentes no necesitaban sentarse junto a alguien así. Me contó que todos los días encontraba un motivo para humillarlo. Lo sacaba al pizarrón y no lo dejaba responder. Lo interrumpía a la mitad de una frase y le decía que con ese cerebro su lugar no era una escuela, sino la calle con una escoba, igual que su padre.
A todos los niños de familias humildes les decía barrenderos. Era su insulto favorito. A Mateo le decía hijo de barrendero, barrendero hereditario, futuro barrendero. Aunque él nunca le había contado nada sobre mi padre, me contó que los otros niños se reían porque ella se reía primero, porque ella lo permitía, porque veían que no había consecuencias. Algunos empezaron a acosarlo por su cuenta. Le escribían notas, lo empujaban en el recreo, le escondían las cosas. Ella lo veía y no hacía nada. A veces hasta sonreía. Me contó que lloraba cada noche, pero que no se atrevía a decirme. Le daba miedo que pensara que era débil, que no podía defenderse solo. Le daba miedo que si yo iba al colegio, ella me vería en overol y se reiría más fuerte, y todos se reirían con ella. Y él tendría que presenciarlo. Cuando terminó, me quedé callado un rato largo, varios minutos, sosteniéndole la mano sin decir nada, porque no sabía qué decir, porque cualquier palabra me parecía hueca e inútil frente a lo que acababa de escuchar. Después le dije que él no era débil, que aguantar 3 meses de eso, solo a los 9 años, eso sin duda no era debilidad. Hay adultos que se quiebran con muchísimo menos. Le dije que estaba bastante orgulloso de él, que era mi hijo y que a partir de ahora las cosas iban a cambiar. Porque yo no iba a seguir haciéndome a un lado. Mateo me miró y me pidió que no fuera a la reunión. Había tanta súplica en su voz que me apretó el pecho. Dijo que iba a ser peor, que ella se iba a reír y que todos se iban a reír, y él no quería ver eso. No quería ver cómo humillaban a su papá. Me agaché frente a él y lo miré a los ojos y le dije que iba a ir, que esa noche íbamos a terminar con esto, y que él iba a venir conmigo porque no tenía con quién dejarlo, pero que no entraría al salón, que se quedaría sentado en el pasillo esperándome. Mateo asintió. No discutió más, solo asintió y pareció encogerse, como preparándose para lo que venía. No me cambié de ropa a propósito. Llevaba el mismo overol con el que trabajé todo el día en la obra, cubierto de polvo fresco y salpicaduras. Las manos me olían a cemento. Las botas tenían barro seco. Podría haber pasado por la casa a cambiarme, pero no quise. Me calcé las botas de trabajo, pesadas, marcadas por la obra. Me miré en el espejo y vi lo que ellos iban a ver. Un obrero, un tipo cualquiera que no puede comprarse un traje, que no sabe hacer otra cosa que cargar ladrillos. Yo quería que vieran eso. Así que llegamos al colegio 15 minutos antes de que empezara la reunión. En el pasillo ya había padres de familia, y yo los observé a todos. Madres con abrigos caros y vestidos impecables. Padres con traje que venían directo de la oficina. Todos tan correctos, tan exitosos, tan seguros de sí mismo y de sus hijos. Así que, cuando entramos, las conversaciones se fueron apagando. No de golpe. Primero, alguien nos miró. Después, alguien le dio un codazo al de al lado. Y después, todos nos miraban. Yo notaba sus ojos recorriéndome el overol, las botas, las manos curtidas. La gente se apartaba a nuestro paso como si les fuera a manchar la ropa. Escuché los cuchicheos. Una señora le preguntó a otra de quién era papá ese señor, y la otra le contestó que era Molina, el que cría solo al pobre niño. Otra, escuché que comentó que ahora se explicaba por qué el chico era así, y su marido soltó una risita. Mateo me apretaba la mano con fuerza. Yo notaba cómo temblaba, y sabía que lo único que quería era que la tierra se lo tragara, desaparecer, con tal de no sentir esas miradas ni escuchar esos murmullos. Encontré una silla pegada a la pared, junto a la puerta del salón, y lo senté ahí. Le dije que me esperara, que iba a salir pronto. Él asintió sin mirarme y se pegó al respaldo de la silla como queriendo volverse invisible. Entré al salón. Los padres ya estaban sentados en los pupitres pequeños de niños, lo cual habría resultado gracioso si yo hubiera tenido ganas de reírme. Valentina Galván estaba de pie junto al pizarrón. 54 años, cabello canoso, traje formal, lentes colgados de una cadenita, una regla en la mano. Me vio y sonrió.
una sonrisa condescendiente, altanera, de esas que se le dedican al personal de servicio que no conoce su lugar. Dijo en voz alta, para que todos oyeran, que ya había llegado el papá de su alumno especial. Me invitó a sentarme, me llamó por mi nombre completo buscando en la lista y preguntó si venía directo del trabajo. Me felicitó por el esfuerzo de compaginar ambas cosas, aunque su tono dejaba claro que no era un halago, sino una burla. Encontré un asiento libre y me senté sin responder. Miren, a mí lo que más me llama la atención de esta parte no es la actitud de la maestra, que ya de por sí es tremenda. Lo que me parece peor es que hay un salón lleno de adultos, madres y padres supuestamente educados, y ni uno solo abre la boca para decir, oiga, eso no está bien. Al contrario, se ríen, asienten, se apartan de Sergio en el pasillo como si fuera apestado. ¿Ustedes creen que de verdad ninguno sabía lo que pasaba en esa aula? ¿O simplemente preferían mirar para otro lado mientras no les tocaras a sus hijos? Eso, déjenmelo en los comentarios, porque a mí eso me molesta casi tanto como lo que hacía la maestra. La reunión comenzó. Habló del rendimiento del grupo, elogió a los mejores alumnos, nombró a cada uno, les sonrió a sus padres. Ellos se sentían satisfechos, orgullosos. El ambiente era agradable, cordial, y yo esperé a que llegara el turno de mi hijo. Llegó. Su expresión cambió por completo. La sonrisa se esfumó y la reemplazó un suspiro pesado, teatral, como dando a entender lo difícil que era su labor, lo agotador que resultaba lidiar con la mediocridad. Dijo que ahora hablarían de Molina, Mateo. Abrió la libreta de calificaciones y empezó a soltar cifras. Lengua, reprobado. Matemáticas, apenas pasando. Lectura, reprobado. Todo igual, y que ella no sabía qué hacer con eso. Después me miró y repitió algo que yo ya había escuchado de boca de Mateo, pero que igual me hizo apretar los dientes. Dijo que en 30 años de docencia había notado un patrón claro. Donde hay una familia normal, hay niños normales, y donde hay... Esto, miró mi overol y no terminó la frase. Solo abrió las manos como diciendo, ¿no hace falta que lo explique? Alguien entre los padres se rió por lo bajo. Ella siguió hablando. Sugirió que quizás habría que considerar un aula de educación especial o alguna escuela técnica, que hay buenos oficios, que se necesitaban soldadores, mecánicos. ¿Para qué iba a sufrir el niño en un colegio normal si no tenía capacidades? Dijo que con un padre así, al chico no le esperaba otro camino que barrer calles, con suerte. Las risas se hicieron más abiertas. No todos se reían, pero los que lo hacían ni siquiera se molestaban en disimular. Yo callé, la miraba y callaba, y ella, por lo visto, interpretó mi silencio como impotencia, porque siguió con más ganas todavía. Dijo que entendía que yo no tenía tiempo de ayudar a mi hijo con la escuela, que el trabajo era duro, que no me quedaban fuerzas, que formación académica tampoco parecía tener mucha, pero que al niño estaba pagando las consecuencias y había que aceptarlo. Le pregunté con voz tranquila si ya había terminado. Se sorprendió, calló un segundo y después dijo que sí, que simplemente estaba exponiendo la realidad, nada personal. Así que saqué el teléfono, marqué el número de Rodrigo y dije una sola frase. Colegio 27, Salón 302. Llama al director, dile que Molina pide que se presente ahora. Colgué. Valentina me miraba con media sonrisa torcida. Preguntó si iba a poner una queja, o si pensaba llamar a la policía, que por decir verdades no meten a nadie preso, pero que podía intentarlo. La miré. Por primera vez en toda la noche la miré directamente a los ojos y le dije que no, que había llamado a mi mano derecha. Iba a soltar alguna respuesta ácida. Le vi la intención. Ya tenía la boca abierta, pero algo la detuvo. Mi voz, quizás, o mi mirada, o algo que no podía definir, pero que percibió. Los siguientes 5 minutos transcurrieron en silencio total. Los padres se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando.
Valentina removía papeles sobre el escritorio, nerviosa, agitada, despojada de todo su aplomo. Yo permanecía inmóvil, esperando. Entonces se oyeron pasos en el pasillo, rápidos, casi a la carrera. La puerta se abrió de golpe y chocó contra la pared. En el umbral estaba el director del colegio. Tenía la cara blanca, completamente blanca, y la frente le brillaba su sudor, como si hubiera corrido desde lejos, como si su vida dependiera de la velocidad con que llegara a ese salón. Me miró a mí, después miró a Valentina, y en sus ojos había un miedo genuino, de esos que no se pueden fingir. Y dicho, con la voz quebrándosele en cada saliva: «Valentina, ¿tiene usted idea de lo que ha hecho?». El director seguía en la puerta sin poder recuperar el aliento. Se notaba que había corrido de verdad, atravesando todo el pasillo desde su despacho al otro extremo. Tenía la corbata torcida, el saco desabotonado, gotas de sudor en las sienes, y me observaba como que mirara a alguien a quien se le teme, a quien no se esperaba encontrar, cuya existencia se desconocía por completo. Valentina no entendía nada, se le notaba en la cara. Iba y venía con la mirada del director a mí y de mí al director, tratando de armar un rompecabezas que no le cuadraba. Un minuto antes, ella mandaba ahí. Me había humillado delante de todos los padres. Se habían reído conmigo. Y ahora el director del colegio estaba plantado frente a ella con la cara desencajada, sin poder articular palabra. El director, Víctor Navarro, por fin recuperó la respiración y dio unos pasos hacia mí. Le temblaba la voz cuando se dirigió a mí por mi nombre completo. Empezó a decir que acababan de llamarlo, que no sabía que mi hijo estudiaba en su colegio, que si lo hubiera sabido jamás habrían permitido algo así, que ofrecía sus más sinceras disculpas en nombre de todo el personal docente. Valentina lo interrumpió con voz cortante, irritada. Evidentemente no estaba acostumbrada a que le invadieran a sus reuniones de esa manera. Le preguntó al director que qué estaba pasando, que quién era yo, por qué se comportaba como si tuviera enfrente al ministro de Educación y no un peón con el overol sucio. El director se volvió hacia Valentina y en ese instante le vi en la cara algo cercano al horror. La miraba como se mira a alguien que acaba de cavar su propia tumba sin darse cuenta. Le dijo en voz baja, casi en un susurro, pero en el silencio del salón cada palabra resonó con nitidez: «Este es Sergio Andrés Molina, dueño de Grupo Molina Construcciones, el hombre que financia la obra del nuevo edificio escolar, que dona a los programas del distrito más de lo que vale el presupuesto anual completo del colegio, que figura en la lista de los empresarios más influyentes de la región». El silencio se volvió ensordecedor. Escuché cómo alguien entre los padres ahogó un respiro, cómo otro sacó el teléfono y empezó a buscar, seguramente para verificar la información. Valentina estaba de pie junto al pizarrón y pude observar cómo el color le abandonaba la cara, cómo se le transformaba la expresión, cómo la seguridad se convertía en desconcierto y después en pánico absoluto. Empezó a hablar atropelladamente, tragándose las palabras, diciendo que había sido un malentendido, que ella no sabía, que si hubiera sabido quién era yo, nunca se habría atrevido, que yo tenía que entender que con esa pinta, ¿cómo iba ella a imaginar? Que era una coincidencia espantosa. La dejé hablar sin interrumpirla. Me importaba escuchar todo lo que dijera, entender exactamente cómo iba a intentar justificarse, qué palabras iba a elegir para su defensa. Cuando calló, le dije muy despacio que justamente ese era el problema. No entendió al principio. Me pidió que le aclarara a qué me acababa de referir. Así que le repetí: el problema es exactamente lo que acaba de decir. Si hubiera sabido, ¿qué? ¿Habría humillado menos? ¿Habría elegido a quién humillar con más cuidado? A mi hijo no se le puede maltratar porque su padre tiene dinero, pero a los otros sí, porque sus padres trabajan un empleo común por un salario normal. Se le abrió la boca y se le cerró sin que le saliera nada. Continué. Le dije que mi padre fue barrendero toda su vida. Se levantaba antes del amanecer a barrer las calles, a quitar la nieve en invierno, las hojas en otoño, la basura todo el año. Volvía a casa ya de noche,
Tenía las manos igual que las mías ahora, manos de alguien que trabajaba con el cuerpo. Le pregunté si yo siguiera siendo solo el hijo de un barrendero, sin dinero, sin empresa, sin influencia, ¿habría seguido humillando a mi hijo y a mi padre también? Su silencio fue toda la respuesta que necesité. Los padres en el salón empezaron a removerse. Se oían teléfonos, cuchicheos. Alguien le mostraba la pantalla al de al lado. Un hombre de traje caro se puso de pie y dijo que nos habíamos visto en una recepción del gobernador el año pasado, que le daba gusto saludarme y que si necesitaba algo, contara con él. La mujer a su lado lo jaló del brazo para que se sentara, y le vi en la cara una mezcla de vergüenza y miedo, porque me pareció que era precisamente ella la que había murmurado en el pasillo lo del «pobre niño». No les presté atención. Seguí mirando a Valentina y diciendo lo que tenía que decirle. Expliqué por qué vivía como vivía. Conté que 8 años atrás, cuando nació mi hijo y murió su madre, decidí retirarme de los negocios. Quería estar junto a Mateo. Quería criarlo yo mismo. Quería que creciera como una persona normal y no como un heredero caprichoso. Lo inscribí en un colegio público, no en uno privado ni de élite, porque quería que lo valoraran por lo que él era. Por su carácter y sus acciones, no por mi billetera. Uso overol porque trabajo con las manos cada día, en la obra, al lado de los trabajadores. Como trabajó mi padre toda su vida, es mi decisión. Y usted, le dije, me juzgó por mi ropa, y a mi hijo lo juzgó por mí. Ni siquiera se molestó en averiguar quiénes somos en realidad. En ese momento me acordé de Mateo. Estaba en el pasillo, detrás de la puerta, que había quedado entreabierta, y me di cuenta de que había escuchado todo. Me acerqué, abrí la puerta del todo y vi a mi hijo encogido en la silla, con los ojos rojos y la cara pálida. Había oído cada palabra. Lo llamé para que entrara. Se levantó con pasos inseguros. Se acercó despacio. Lo tomé de la mano y le noté el temblor. Lo conduje al salón y todos nos miraron. Mi overol, su uniforme, nuestras manos entrelazadas. Me dirigí a la clase y dije que necesitaba entender algo. Me volví hacia los niños que estaban sentados en un rincón esperando a sus padres, unos 5 o 6, y les pregunté directamente, ¿esto solo era con Mateo o con ustedes también? Hubo un silencio. Los niños miraban a Valentina y en sus ojos había el mismo miedo que yo veía en los de mi hijo cada mañana cuando se iba al colegio. Una niña pequeña con trenzas fue la primera en hablar, tan bajito que tuve que inclinarme para oírla. Dijo, no era solo con Mateo. Le pedí que me contara más, y empezó a hablar con la voz temblorosa y las lágrimas rodándole por las mejillas. Dijo que la maestra le decía defectuosa, porque leía despacio, que le repetía que era tonta y que a los como ella había que mandarlos a una escuela para retrasados. La mamá de la niña estaba en el salón. La vi levantarse de un salto, la cara desfigurada de espanto. Le preguntó a su hija por qué nunca había dicho nada en casa. La niña contestó entre sollozos que porque su mamá siempre le decía que aguantara, que la maestra sabía más, que a los mayores no se les contradice. Después habló un niño, tartamudeaba, y cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Pero habló porque la presa se había roto, porque por primera vez alguien preguntaba y escuchaba. Contó que la maestra lo obligaba a leer en voz alta, y cuando se trababa, todos se burlaban. Ella también. Le decía que estaba defectuoso. Otra niña, un poco mayor, dijo que la maestra la llamaba gorda delante de todos, que cada día le repetía que nadie la iba a querer cuando creciera. Uno tras otro, los niños fueron hablando. Cada historia se parecía a la anterior y al mismo tiempo era única en su crueldad. Cada niño arrastraba su propio peso, su propia herida, su propia humillación soportada día tras día, mes tras mes, año tras año. Los padres estaban paralizados. Algunos lloraban. Otros miraban a sus hijos como si los descubrieran por primera vez. Otros miraban a Valentina con una expresión sombría, peligrosa. Me volví hacia los padres y pregunté, ¿ustedes sabían?
Nadie respondió de inmediato. Después, el mismo padre del traje caro que había intentado congraciarse conmigo un minuto antes, dijo en voz baja que se lo imaginaban, pero que ella era profesional. 30 años de trayectoria, premios, experiencia, pensaban que era exigencia, que era su método, que así se mantenía la disciplina. Otra madre se echó a llorar y dijo que su hijo llevaba 3 años igual, que no se había atrevido a quejarse porque temía que fuera peor, que al niño lo acosaran más, que era mejor callarse y aguantar. Los miré, a todos esos adultos que habían traicionado a sus hijos, que sabían o sospechaban lo que ocurría y no movieron un dedo, que callaron mientras les destruían a sus niños, porque les daba miedo, porque no querían problemas, porque creían que la maestra tenía razón. Se los dije en voz alta, les dije que eran más de 30 personas ahí, adultos hechos y derechos, con estudios, con buenos empleos, y habían callado 3 años, 5 años, los que fueran, mientras esa mujer hacía pedazos a sus hijos. La respuesta fue un silencio pesado, avergonzado, de gente que reconoce su culpa, pero no es capaz de admitirla. Y entonces habló Valentina. Su voz era otra, ya no era aquella voz segura y autoritaria con la que les hablaba a los niños. Era baja, quebrada, con algo de humanidad que yo no esperaba. Dijo que no entendíamos, que nadie entendía, que a ella también la trataron así toda la infancia, cada día, los maestros, los compañeros, todos, y que nadie, absolutamente nadie, fue a defenderla. La miré, y en sus ojos había algo que no anticipé. No era rabia, ni miedo, ni soberbia. Era dolor, un dolor viejo, profundo, de infancia, que llevaba cargando más de 50 años, que nunca sanó, que fue la que la convirtió en lo que terminó siendo. Y lo entendí, no era un monstruo, era una persona rota que rompía a otros. Pero entender no es perdonar, tenía que decidir qué hacer a continuación, y sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Valentina, parada junto al pizarrón, ya no era la misma mujer de hacía unos minutos. Había desaparecido esa figura dominante que se reía de mi overol y se sentía con derecho a dictar quién merecía respeto y quién no. Valentina empezó a contar su historia, y la voz le salía baja, entrecortada, como si cada palabra le costara. Su padre bebía desde la mañana hasta la noche. Se gastaba en alcohol lo poco que conseguía con trabajos esporádicos. Su madre estaba enferma, pasaba meses sin levantarse de la cama, y la pequeña Valentina tenía que hacerse cargo de ella, de sus hermanos menores, de una casa que se caía a pedazos. Nunca hubo dinero. La ropa se la daban los vecinos, usada, remendada, de tallas que no eran suyas. Los zapatos le quedaban 2 números más grandes, porque no había otros, y los niños en el colegio se reían de cómo arrastraba los pies para no perderlos. Contó lo de su maestra, una mujer mayor y amargada que le tomó tirria desde el primer día. Esa maestra la señalaba frente a toda la clase varias veces al día. Valentina Galván, ¿a dónde pretendes llegar? Tu lugar es en la calle, como tu padre. Galván, no avergüences al grupo con tu facha. Galván, vas a terminar fregando pisos como tu madre, si es que llegas a grande. Los niños se reían siempre. La maestra lo permitía, lo fomentaba. Se reían más fuerte que nadie, y ningún adulto, ni uno solo, apareció a proteger a esa niña, que cada mañana caminaba al colegio como quien va al matadero. Valentina dijo que se juró a sí misma salir de ahí como fuera, a fuerza de coraje, de rencor, de terquedad. Estudió por las noches mientras todos dormían, a la luz de un cabo de vela porque le cortaban la electricidad por falta de pago. Sacó las mejores calificaciones, entró a la universidad, se hizo maestra, salió de aquel pozo en el que nació, sola, sin ayuda de nadie, y se prometió que nunca más sería vulnerable, nunca más sería víctima, que nunca más dejaría que nadie la humillara. Dijo que creía estar haciéndoles un bien a los niños, que el mundo es cruel, que más vale enterarse en la escuela que después cuando ya es tarde, que es mejor curtirse bajo su supervisión que quebrarse allá afuera, en la vida adulta, donde nadie tiene consideración,
Quería enseñarles a ser fuertes, como ella. La escuché sin interrumpirla. Mateo estaba a mi lado, agarrado de mi mano, y yo lo notaba tenso, absorbiendo cada palabra, intentando procesar algo que a sus 9 años le quedaba demasiado grande. Cuando ella cayó, hablé. Le dije que no les estaba haciendo ningún favor a los niños, ni les estaba enseñando fortaleza a esos niños. Les estaba enseñando a odiarse a sí mismos, al mundo, a los demás. A ella la humillaron y se dedicó a humillar. Aquella maestra que la destrozó de chiquita le rompió algo por dentro. Y ahora la Valentina adulta estaba rompiendo lo mismo en otros niños. Eso no era fuerza, era una enfermedad que se pasa de persona a persona, de generación en generación. Intentó rebatirme, decirme que yo no comprendía, que no tenía idea de lo que era vivir eso. Le dije que lo comprendía mejor de lo que se imaginaba, y entonces les conté, a ella y a todos los que estaban en ese salón, la historia de mi padre. Mi padre fue barrendero, toda su vida barrió las calles de nuestra ciudad. Quitó nieve, juntó hojas, recogió basura. Se levantaba a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y volvía a casa en la noche, cuando ya había oscurecido otra vez. Tenía las manos ásperas, agrietadas por el frío y el trabajo. Le dolía en la espalda siempre. Los zapatos se le desgastaban hasta agujerearse. Pero nunca se quejó, nunca dijo que la vida fuera injusta, nunca se llenó de amargura contra un mundo que le había dado tan poco. A mí me acosaron por él durante toda la infancia. Los compañeros me gritaban, «Molina, barrendero», y se reían cuando lo veían en la calle con la escoba. Me preguntaban si no les podía barrer el camino. Los profesores no intervenían. Algunos hasta disimulaban una sonrisa haciéndose como que no oían. Yo me avergonzaba de él, de mi propio padre, que trabajaba para que yo pudiera estudiar, que comía menos para que yo tuviera libros, que jamás me pidió ayuda aunque la necesitaba. Me avergonzaba porque era un niño estúpido que le creía a los demás. Cuando tenía 16 años pasó algo que nunca le había contado a nadie, salvo a mi socio Rodrigo. Una sola vez, hace muchos años, volvía del colegio. Un día tibio, de otoño, las hojas cubrían las aceras como una alfombra amarilla. Iba con 2 o 3 compañeros, no recuerdo bien, hablando de cualquier cosa, riéndonos de alguna tontería, en fin. Entonces vi a mi padre. Estaba en la esquina, cerca del colegio, con la escoba en la mano, con su overol de trabajo, el mismo tipo de overol que yo uso ahora, y él barría las hojas a montón, despacio, metódicamente, como lo había hecho miles de veces. Levantó la cabeza y me vio. Nos cruzamos la mirada. Seguí de largo, no me detuve, no lo saludé. Hice como si no lo conociera, como si fuera un desconocido, como si lo viera por primera vez. Mis compañeros no se dieron cuenta de nada, siguieron hablando de sus cosas, y yo caminaba junto a ellos, cargando en la espalda la mirada de mi padre. Él no me llamó, no me alcanzó, no me dijo nada esa noche cuando volví a casa. Simplemente siguió barriendo hojas, como si nada. Un mes después se murió. Un infarto en plena calle, trabajando, con la escoba en la mano. Lo encontraron en la mañana tirado en la acera que no alcanzó a terminar de barrer. Tenía apenas 47 años. No me dio tiempo a pedirle perdón. No me dio tiempo de decirle que lo quería, que estaba orgulloso de él, que todo lo que pensé de él era una idiotez de niño egoísta. No me dio tiempo de abrazarlo y darle las gracias por todo lo que hizo por mí. 22 años de aquello. 22 años despertando y acostándome con ese peso. Uso el overol todos los días porque es mi penitencia, mi recordatorio de quién fue mi padre y de quién fui yo. Cada mañana que me lo pongo, lo recuerdo. Cada vez que alguien me mira con desprecio por mi aspecto, recuerdo aquel día en que pasé junto a él y no me detuve. Así que sí, le dije a Valentina, entiendo perfectamente lo que es eso. A mí me humillaron igual que a usted. Yo también me avergoncé de lo que no debía avergonzarme. Yo también le hice daño a la persona que más quería en el mundo. Pero no me convertí en lo que usted se convirtió. Yo elegí distinto. El salón quedó en un silencio absoluto,
de esos en los que se oye a un niño sorberse la nariz al fondo, el crujido de una silla bajo alguien que se remueve, el tic-tac de un reloj en la pared. El director, que había permanecido junto a la puerta todo ese rato, carraspeó y dio un paso adelante. Usó un tono suave, conciliador, el tono de quien quiere apagar un incendio antes de que se propague. Dijo que me entendía perfectamente, que la situación era terrible, pero que por qué no lo discutíamos en privado, en su despacho, sin tantos testigos. Dijo que éramos socios, que mi empresa estaba construyendo el nuevo edificio del colegio, que era un proyecto importante para toda la comunidad, que todo se podía resolver en silencio, sin escándalo, que a Mateo lo pasarían al mejor grupo con el mejor maestro, que le ofrecerían todas las disculpas necesarias, que si hacía falta una compensación estaban dispuestos a negociar lo que fuera. Lo miré y entendí que lo que intentaba era comprarme, que lo que le importaba no eran la injusticia, ni los niños, ni lo que había pasado dentro de esas paredes durante años. Le importaba su reputación, su carrera, el proyecto, el dinero. Quería barrer todo debajo de la alfombra, hacer como si no hubiera pasado nada. Así que le pregunté si lo que quería era taparlo. Él se incomodó, empezó a decir algo sobre encontrar una solución que funcionara para todos, que era lo más conveniente para todas las partes. Yo lo corté. Para todos, dice. ¿Para ellos también? Y señalé a los niños que estaban en el rincón del salón, los que acababan de contar lo que habían padecido. ¿Para ellos también funciona o a ellos los vamos a olvidar? No supo qué decir. En ese momento Mateo me apretó la mano más fuerte. Lo miré y vi que me jalaba hacia la puerta. Sin hablar, sin decir nada, solo tirando de mí, como si quisiera irse de ahí, como si ya no soportara estar en ese lugar. Me agaché frente a él para quedar a su altura, y él tenía la cara mojada de lágrimas secas. Ya no lloraba, pero quedaban las marcas. Y en sus ojos había un cansancio inmenso, un agotamiento que no debería existir en la mirada de un niño de 9 años. Cansancio del mundo adulto, que resultó ser mucho más despiadado e injusto de lo que él imaginaba. No quería victoria, no quería venganza, no quería que yo destruyera a esa mujer, aunque podría haberlo hecho con una sola llamada. Solo quería que se acabara, poder irse a casa, acostarse y despertar al día siguiente habiendo dejado todo eso atrás. Y quería que yo siguiera siendo su papá, no un justiciero, no alguien que aplasta gente, no un hombre al que hay que temerle. Él solo quería que yo fuera su papá. Así que lo abracé y le susurré al oído que iba a resolverlo, pero no como ella, ni como ellos querían, a mi manera. Le pregunté si confiaba en mí. Asintió. Me puse de pie y me dirigí a todos los que estaban en el salón. Dije que tomaría una decisión a la mañana siguiente, y que por ahora me llevaba a mi hijo. Caminé hacia la puerta con Mateo de la mano. En el umbral me detuve y miré hacia atrás. Dije que al día siguiente también vendría con el overol puesto, igual que hoy, porque mi padre usó ropa de trabajo toda su vida, y estoy orgulloso de él. Salimos del salón. A mis espaldas escuché algo caer al suelo. Probablemente al director se le resbaló la carpeta que traía en las manos. Fuimos a casa en silencio. Mateo iba sentado a mi lado y me tenía agarrado a la mano, incluso dentro del carro, sin soltarme ni un segundo. No encendí la radio, no intenté hablar, solo manejé y pensé. En casa, lo acosté. Se durmió casi al instante, agotado después de esa noche interminable. Le di un beso en la frente. Apagué la luz y salí de su cuarto. En la cocina, en el estante sobre la estufa, había una foto de mi padre, vieja, descolorida, con las esquinas dobladas. Sale joven, más joven de lo que yo soy ahora, con su overol y la escoba en la mano, y está sonriendo. Me senté a la mesa y me quedé mirando esa fotografía hasta que amaneció. Yo tenía 2 caminos por delante. El primero era sencillo y claro, una llamada a la prensa, la grabación de lo que pasó esa noche, un escándalo nacional, la maestra despedida con deshonra, el director destituido, carreras arruinadas, el colegio hecho pedazos.
Justicia en el sentido en que la mayoría de la gente entiende la justicia. Podía hacerlo sin ningún esfuerzo, y una parte de mí lo deseaba, lo exigía. Pero existía un segundo camino, el camino que habría elegido mi padre. Eso lo sabía con certeza, aunque no pudiera explicar cómo. Para cuando salió el sol, ya había decidido. Por la mañana estaba de pie frente a la foto de mi padre, hablándole en voz alta. Lo hacía a veces, cuando Mateo dormía o estaba en el colegio, cuando necesitaba tomar una decisión difícil o simplemente desahogarme. Mateo no lo sabía, y yo no pensaba contárselo. Al menos no todavía. Le dije a mi padre que podía destruirla con un solo telefonazo, que se lo merecía, por Mateo, por los niños, por todo el daño que había causado en 30 años de carrera. Sería justo, en el sentido convencional de la palabra. Pero me acordaba de él, me acordaba de la vecina del piso de arriba, una mujer sola y amargada que lo insultaba. Le decía inútil y que no sé qué para qué has venido a este barrio. Lo odiaba simplemente por existir, por ser barrendero, porque los niños hacían ruido en el patio. Y él, al día siguiente de uno de sus berrinches, salió más temprano de lo habitual y le despejó la nieve de la entrada de su edificio antes que a nadie, con más cuidado que nunca, para que ella no tuviera que pisar un solo montón de nieve. Yo le pregunté entonces que por qué lo hacía, si esa señora lo detestaba. Mi padre me miró y me dijo unas palabras que se me grabaron para siempre, aunque tardé muchos años en descifrar lo que significaban. Él me dijo: responder al mal con más mal es multiplicar el mal, y yo no quiero multiplicar. No lo entendí. A los 14 pensé que era cobardía, que simplemente no era capaz de plantarle cara, que un hombre de verdad debía devolver el golpe multiplicado por 1000. Era un adolescente idiota, que confundía la fuerza con la agresión, que creía que ganaba el que más duro pegaba. Ahora sé que aquello era fortaleza de la auténtica, la clase de fortaleza que yo no tenía entonces y que sigo aprendiendo a día de hoy. Así que llamé a mi mano derecha a Rodrigo y le pedí que viniera al colegio en 2 horas, que trajera al abogado. Me preguntó si hacían falta periodistas. Yo le dije que no, ningún periodista, ninguna cámara. Por ahora no. Llegué al colegio con el overol limpio, pero overol, y Rodrigo me esperaba en la entrada junto con el abogado, un chico joven con un traje caro que me miró la ropa con una sorpresa que disimuló bastante mal. Rodrigo no hizo ningún comentario sobre mi aspecto. Me conocía demasiado bien para eso. En el despacho del director estaban todos los que yo quería tener ahí. Víctor Navarro sentado detrás de su escritorio, pálido y demacrado, señal de que él tampoco había dormido. Valentina en un rincón, con la cara gris, apagada. Varios representantes del comité de padres en sillas contra la pared, con miedo y expectativa en los ojos. No sabían para qué los había convocado y temían lo peor. Yo me senté frente al director y dije que había tomado una decisión. Dije que no iba a exigir el despido de Valentina Galván. Se hizo un silencio y luego vi cómo el director empezaba a esbozar una sonrisa, cómo se le relajaban los hombros, cómo abría la boca para decir algo agradecido y aliviado. Pero levanté la mano para detenerlo. Le dije que no había terminado. La sonrisa le desapareció tan rápido como había llegado. Les expuse mi plan. Dije que iba a crear una fundación de ayuda para niños víctimas de acoso escolar, tanto por parte de maestros como de otros alumnos. La fundación se llamaría El Overol, en honor a mi padre, que toda su vida usó ropa de trabajo y nunca se avergonzó de ello. Tendría psicólogos, abogados, trabajadores sociales. Cualquier niño, cualquier familia podría pedir ayuda de forma gratuita. Después me volví hacia Valentina y le dije que tenía 2 opciones. La primera, yo entregaba la nota con su firma a la fiscalía. Bien dicho, V.G. Valentina Galván. Era una prueba, y esa prueba iba a desencadenar una investigación. Los niños iban a hablar, los padres también iban a hablar. Iban a aparecer esas quejas que el director hizo desaparecer durante años. Habría juicio, habría escándalo, habría periodistas y cámaras. Su carrera totalmente terminada. Su nombre
quedaría asociado para siempre a todo lo que un maestro puede hacerle de malo a un niño. La segunda opción, ella seguía dando clases, pero durante 3 años, cada sábado, trabajaría como voluntaria en la fundación, sin cobrar, con niños que habían sufrido acoso igual que ella ejercía sobre sus propios alumnos. Les ayudaría, hablaría con ellos, vería su dolor e intentaría aliviarlo. Si aceptaba la nota, se quedaba conmigo. Nada de tribunales, nada de prensa, nada de escarnio público. Me miraba y le vi la pelea por dentro. El miedo tirando de un lado, el orgullo del otro, la sensatez empujando por aquí, la obstinación por allá. Calló durante un buen rato, 1 minuto o 2, y todos en el despacho esperaban su respuesta. Cuando habló, su voz salió fría. Dijo que no. Dijo que había entregado 30 años de su vida a la enseñanza y que no pensaba rebajarse, que no iba a ser de voluntaria ni a pedir perdón por pecados que no reconocía. Sí, fue estricta, quizá demasiado, pero lo hizo por el bien de los niños, para prepararlos para la vida. Si yo quería ir a la fiscalía, adelante. Si quería un juicio, adelante. No la iban a doblegar. Nunca se había doblegado y no iba a empezar ahora. La miré y supe que no iba a cambiar. El daño dentro de ella era demasiado antiguo, demasiado hondo, demasiado enquistado. La niña que humillaron durante toda su infancia nunca creció. Solo se escondió detrás de una coraza hecha de crueldad y la bautizó como fortaleza. Le dije que era su elección. Así que me volví hacia el abogado y le pedí que presentara la nota ante la fiscalía ese mismo día y que contactara al periodista del Canal Nacional que hizo la investigación sobre acoso escolar el año pasado. Valentina se puso más pálida todavía, pero no se retractó. Dijo que hiciera lo que quisiera, que no le tenía miedo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Me detuve junto a ella y le hablé en voz baja, solo para que me oyera ella. Le dije que la humillaron de niña y que en lugar de proteger a los niños que pasaban por lo mismo, terminó odiando a los débiles. Terminó convirtiéndose exactamente en lo que más odió. Le dije que no la culpaba del todo, que incluso la entendía hasta cierto punto, pero que no la perdonaba. Pudo haber elegido distinto. Pudo haberse convertido en la maestra que defiende a esos niños, la maestra que ella misma necesitó y nunca tuvo, pero eligió ser igual que quien la destruyó. Esa era su tragedia, no la mía. Salí del despacho, y 3 meses después Valentina Galván fue despedida. Hubo investigación, otros padres se animaron a hablar, apreciaron las quejas que el director había hecho desaparecer. A Víctor Navarro, el director, también lo removieron. La maestra se fue de la ciudad. Dicen que a vivir con una hermana en un pueblo. No se supo más de ella. La fundación El Overol abrió a principios de primavera. Un local pequeño en el centro de la ciudad. Unas cuantas habitaciones, paredes claras, muchos juguetes para los niños pequeños, sillones cómodos para los más grandes, psicólogos, abogados, voluntarios, ayuda gratuita para cualquiera que la necesite. Voy todos los sábados con Mateo. Hablamos con los niños, jugamos con ellos, nos sentamos a su lado cuando lo único que necesitan es que alguien esté ahí. Mateo resultó tener un talento natural para eso. Entiende a esos niños porque él fue uno de ellos. Un día me preguntó si había metido presa a la maestra. Yo le dije que no, que la despidieron y se fue. Me preguntó si me daba lástima. Yo lo pensé un rato antes de contestar. Le dije que un poco, que pudo haber elegido otro camino, pero no quiso o no pudo, que eso era triste. Me preguntó si habíamos hecho bien en darle una oportunidad. Yo le dije que sí. Le ofrecimos una oportunidad y no la tomó, pero se la dimos. Eso era lo importante. Me preguntó por qué era lo importante. Le dije que porque así lo habría hecho el abuelo. En abril organizamos una jornada de trabajo comunitario en el patio del colegio. Plantamos árboles, pintamos la cerca, recogimos toda la basura acumulada durante el invierno. Vinieron padres de familia, los mismos que se habían reído en aquella reunión. Ahora trabajaban a la par nuestra, y en sus ojos ya no había altanería. Mateo trabajó a mi lado, los dos con overol, manchados de tierra y pintura, y a él ya no le daba vergüenza. Se reía cuando se ensuciaba, ayudaba a otros niños, era feliz. Por la tarde, de camino a casa, me pidió que le contara sobre el abuelo.
Dijo que yo nunca le había hablado de él y que quería saber cómo era, qué le gustaba, cómo sonreía. Sonreí y le dije que le iba a contar todo eso, en casa, con un chocolate caliente y sin prisa. Sonreí y le dije que le iba a contar todo, en casa, con un chocolate caliente, sin prisa. Íbamos caminando por la calle, Mateo agarrado de mi mano, yo llevaba el overol manchado de tierra y pintura, no me convertí en el empresario de traje, seguí siendo el hijo de un barrendero con ropa de trabajo y mi hijo caminaba a mi lado sin avergonzarse de ello. Mi padre tenía razón, no importa lo que llevas puesto, importa lo que llevas dentro. Él llevaba bondad, paciencia, la capacidad de perdonar. 22 años tardé en darme cuenta de eso. Ahora lo entiendo y se lo voy a pasar a mi hijo. Esa es mi herencia, la herencia de un barrendero. Yo no sé ustedes, pero a mí esta historia me dejó pensando en algo que pocas veces nos ponemos a considerar. Sergio tuvo todo para aplastar a esa mujer. Dinero, contactos, influencias, hasta una prueba con firma y todo. Y la parte más honesta de mí admite que si yo estuviera en su lugar, después de 3 meses viendo a mi hijo destrozado, probablemente hubiera escogido el camino de la demolición y le hubiera hecho la vida imposible a esa mujer. Pero él se acordó de su padre, se acordó de un hombre que paleaba nieve para la vecina que lo insultaba, y eligió otra cosa, no por debilidad, sino porque entendió algo que a la mayoría nos cuesta, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Mateo no va a recordar el día que su papá destruyó a alguien, va a recordar el día que su papá le dio una oportunidad a alguien que no se la merecía, y que después, cuando la rechazó, dejó que la justicia hiciera su trabajo sin odio. Eso vale más que cualquier venganza, y esa foto del abuelo sonriendo con su overol y su escoba es para mí la imagen más poderosa de toda esta historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia los hizo frenar un segundo y pensar en alguien, en un padre, en un hijo o en un maestro que marcó diferencia o en uno que dejó cicatrices, entonces valió la pena contarla. Si les nació algo adentro mientras las escuchaba, déjenlo en los comentarios. Quiero leerlos, de verdad. Denle like para que esta historia llegue a más gente que necesita escucharla. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y activen la campanita para que no se pierdan la próxima. Ah, y una cosa. ¿Ustedes creen que Sergio hizo bien en darle la oportunidad a la maestra Valentina antes de ir a la fiscalía? ¿O había que actuar sin vueltas desde el principio? Eso se lo dejo a ustedes.